¿Qué tal, chicos? Buen día. Bienvenidos a esta séptima sesión de Taller de Lectura y Redacción 1. La clase anterior, vimos estrategias de comprensión lectora. Vimos estrategias referenciales y estrategias inferenciales. El día de hoy vamos a ver de una manera muy breve tipos de texto y posteriormente el tema central va a ser proceso de escritura. Ok, existen diferentes tipos de texto. Hoy vamos a ver de manera muy general cuáles son los tipos de texto, pero tienen sus subdivisiones. Estas subdivisiones las vamos a ver a lo largo de taller de lectura y redacción 1 y taller de lectura y redacción 2. Ahorita es solo mencionarlos a grandes rasgos y ya luego vamos al tema central, que es proceso de escritura. Ok, tipos de texto y sus convenciones de lectura. Un lector competente, es decir, capaz de leer eficazmente, debe estar familiarizado con las normas o convenciones del género que pertenece el texto que se dispone a leer. Es decir, cada tipo de texto tiene características diferentes. Nos vamos a encontrar con elementos diferentes y hasta para leerlo hay algunas cositas algunos detalles que tienes que saber cómo leerlo, saber cómo interpretarlo, ¿no? De manera que pueda prever algunas de las propiedades que aseguran su funcionamiento y sentido. Y es que no se leen de la misma manera un poema, una noticia, un ensayo o una novela, entre otros textos. Por ejemplo, si tenemos un texto científico, puede venir con gráficas, puede venir con gráfica de barras, puede ser de la de pastel, pero personas que no estén capacitadas para leerlo no lo van a saber leer, y sobre todo después de leerlo se le puede dar muchos significados a estas barras, a estas gráficas, y no cualquiera. O sea, no es difícil, pero no cualquiera, porque se lee de una manera diferente. Son elementos que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Para alcanzar eficientemente su intención comunicativa, cada tipo de texto combina sus características internas y externas. Igual y si me explayo un poquito en tipos de textos, dejo el siguiente tema para la siguiente sesión, ¿no? Porque luego la verdad es que me acuerdo de ejemplos y hacen que prolongue, o comenzamos a ver el otro tema, que es el proceso de escritura, y lo más probable es que lo corte y hasta la siguiente sesión lo termine. Ok. Otra distinción que hay que tener en cuenta en el proceso de lectura es el formato de los textos, ya que pueden ser continuos o discontinuos. Los continuos son los que nosotros estamos acostumbrados a leer. No sé, si tenemos un libro, no sé, de literatura, que no tiene imágenes, que es solo texto, 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 es continuo, que se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Cuando un texto ya tiene tablas, ya tiene imágenes, ya tiene gráficas, decimos que es discontinuo. Por ejemplo, este texto, o sea, los textos no son solo libros, puede ser un artículo en internet, lo que sea, ¿no? Este es discontinuo. ¿Por qué? Porque tiene las gráficas, tiene los ejemplos, tiene imágenes. Y los continuos es solo texto, leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ok. El primer tipo de texto que les voy a mencionar el día de hoy es el texto científico. ¿Cuál es su intención comunicativa? ¿Qué era la intención comunicativa? Les recuerdo, era yo como, digamos, el redactor del texto, qué es lo que quiero lograr en la audiencia. Entonces,
¿Por qué también escribí este texto? Esa es la intención comunicativa. Los textos científicos, por lo general, su principal intención comunicativa es explicar algún fenómeno o procedimiento. Ojo, cuando hablamos de fenómeno o procedimiento, no necesariamente son fenómenos naturales. Digamos, un huracán, un terremoto, no. También tenemos fenómenos sociales, fenómenos económicos, fenómenos psicológicos. Todo eso es lo que trata de explicar. Por ejemplo, en cuestiones económicas, explicar la pobreza, por qué tal población es pobre, sus repercusiones y demás, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, cada una de las asignaturas que nosotros vemos a lo largo de nuestra vida, todas esas son ciencias o pertenecen a una ciencia. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Dice comprender las características del fenómeno o procedimiento. Es decir, no solo te voy a explicar qué es la pobreza, te voy a explicar cómo se genera, cuáles son las características, digamos como que vas a sacar una lista de cotejo y vas a decir si cumple con estas características es pobre o no, y sus repercusiones, o sea, que sea algo completo, ¿no? Abordar el fenómeno físico, social, psicológico, antropológico de manera completa, de manera global. Características externas e internas. Estructura integrada por introducción, desarrollo y conclusiones. Hay textos científicos que son muy sencillos, que son para revistas científicas, por así decirlo, ya sea impresas o digitales, es decir, por medio de internet. Es un texto científico porque las revistas para que te permitan publicar tiene que estar precioso tu trabajo, ¿no? La introducción viene de introducir. Te voy a ir contando de poco en poco, de manera muy general, qué te vas a encontrar en este texto. Ya luego vamos al desarrollo. Y por lo general, para este tipo de textos, el que lo escribió salió a hacer investigaciones. Ya sea que aplicó cuestionarios, ya sea que aplicó encuestas, ya sea que hizo entrevistas, ya sea que fue por medio de la observación, pero tiene que poner sus conclusiones de todo lo que él tuvo que investigar, que concluyó. Ahorita les explico más elementos. Si estamos hablando de... Hay otros textos científicos, por ejemplo, cuando ustedes estén en una licenciatura o en una ingeniería, por lo general las escuelas públicas, te piden te dan varias opciones de titulación, pero una de las más comunes es titularte por tesis. La tesis es un texto científico porque tú vas a investigar algo que nadie había investigado. Entonces tú tienes que hacer todo esto, tienes que hacer la investigación, tienes que hacer encuestas, tienes que observar. Pero este texto científico tiene más elementos. Tiene algo que se llama hipótesis nula, planteamiento de problema, objetivo general de tu investigación, objetivos específicos, acá pueden ser varios. Luego tienes que hacer tu introducción, esa manera de resumen. Por lo general es en español y en inglés, porque la mayoría de los textos científicos son en el idioma original, pero también por lo general se traduce al inglés. Permítame un momento, hay un ruido, quizás no lo escuchen, pero yo sí. Se traduce al idioma
al idioma inglés porque es uno de los idiomas más hablados y digamos que el artículo era chino, ya lo tradujeron en inglés, a nosotros sería fácil traducir este inglés, ¿no? Porque ahorita, afortunadamente por el internet, antes que una investigación muy muy importante llegara a ti de otra parte del mundo, era muy difícil, ¿no? Hasta que llegara en una revista científica, podían pasar años. Y ahorita con el poder, con la magia del internet, esta herramienta permite que las investigaciones nos lleguen en cuestión de hasta horas. O sea, se hace viral una investigación, se empieza a compartir, llama la atención y listo, y ya comienzan las traducciones y demás. Pasa también lo siguiente, cuando tú publicas tu tesis, cuando tú haces una tesis para graduarte, es impreso. Tú te quedas una copia, los que te van a evaluar otra y la escuela donde estudiaste otra. Eran 3 o 4. Pero pues ya lo tienes en digital. Hay algunas tesis que les interesan a las revistas científicas y también te invitan a publicarlas, ¿no? Total, la investigación ya se hizo. Estoy viendo más o menos el tiempo. Creo que sí, hoy solo vamos a ver tipos de textos. Es lo más probable. Otras características que tiene este texto. El tema es enunciado en el título. ¿Qué quiere decir? Por lo general, en el título de tu texto científico ya estás diciendo de qué va a tratar. Acá tengo un libro y el tema dice México, segundo lugar del mundo en cantidad de especies en peligro de extinción. Ya es más que obvio qué te vas a encontrar. Ahí sí no hay pierde. Puede subdividirse con subtítulos, apartados, secciones, etc. Por ejemplo, te puedo poner especies por estados. O sea, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco. O te puede decir especies vertebradas, especies invertebradas. O así sucesivamente. O también lo puedo dividir por su flora y su fauna, ¿no? O cuáles están más en peligro de extinción y cuáles no tanto. O cuáles pudiesen estar en peligro de extinción a futuro. O sea, es esto. Ok. Suele incluir gráficas, importantísimo. Es muy muy importante esto. Una investigación tiene gráficas. Ya sea de barras, ya sea de pastel. Tú como investigador o alguien que esté interesado en hacer un texto científico tiene que salir a preguntar o encuestar y demás. ¿Qué pasa? No vas a mostrar cada encuesta que hiciste en tu investigación. No, a la gente ya le comprimes la información que captaste, la información que recabaste en unas grafiquitas. Por ejemplo, si hice 100 encuestas, no voy a poner las 100 encuestas para que cada quien se ponga a leer una, mejor te lo compacto. Y el tener números, el tener gráficas, le da mayor validez a tu investigación. Fotografías, también se vale poner fotografías en textos científicos. Y muchos recursos visuales siempre y cuando sean necesarios. Se utiliza un vocabulario especializado o técnico. Esto es algo de lo más importante. ¿Qué es un lenguaje técnico? No sé si ya lo había explicado, pero creo que la clase pasada lo expliqué. Un lenguaje técnico es cuando ya te especializaste en un área, digamos, estás estudiando la licenciatura, poco a poco vas a aprender palabras que solo se utilizan en tu licenciatura, en tu carrera o en tu ingeniería. O que pueda que exista esta palabra en otras áreas, pero no va a significar lo mismo. Entonces, es un lenguaje más profesional, más especializado a tu área. Obviamente, no sé, yo tengo mi licenciatura en educación y tengo mi maestría en mercadotecnia política. Van a haber palabras que solo los mercadólogos van a entender.
Hay palabras que solo los que ya se especializaron en política lo van a entender. Hay cosas que solo los educadores van a entender, ¿no? Entonces yo leo todo, ahora sí que estos tres tipos de textos científicos, y hay palabras que pues yo me sé el significado porque ya me especialicé. Y así tienen que ser, porque también tienen que ser formales, porque va para una comunidad científica o para una comunidad ya preparada para profesionistas. Por eso tiene que ser formal y con lenguaje técnico. Convenciones de lectura. Para obtener una idea general del contenido del texto científico se puede leer únicamente el título, lo que les dije hace rato, la introducción, que contiene el planteamiento del problema, y las conclusiones. Esto último, cuando me ha tocado hacer investigación, agarro muchos archivos, tanto físicos o digitales, para ahorrarme tiempo. Con el título me puedo ahorrar tiempo, con el índice me puedo ahorrar tiempo, o con el resumen o las conclusiones. Así solo me tomaría 10 minutos leer todo esto, o menos, y no me sirve. ¡Fum! Y me voy al otro para agilizar tiempo. Vamos con los textos periodísticos, que son los informativos y de opinión. ¿Cuál es la intención comunicativa? Es describir o narrar acontecimientos de actualidad e interés público. Esos son los textos periodísticos. Es decir, las noticias que pasan en el mundo o en tu localidad. Puede ser, hay periódicos internacionales, hay periódicos nacionales y hay periódicos estatales. Por ejemplo, un diario de Yucatán o un diario, un Por Esto, que son de acá. Si acaso son de la península de Yucatán, o lo que era la península de Yucatán, de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Pero son locales. Noticias, cosas que pasan en el país, o interés público, en otras palabras, chisme. Propósito de lectura: informar sobre los hechos relevantes, nivel internacional, nacional o local. Características externas e internas. El encabezado sintetiza el acontecimiento para describir o narrar los titulares. El encabezado es el título. Pero ojo, hay de periódicos a periódicos. Hay periódicos muy formales y hay periódicos muy informales, que con el encabezado buscan que muerdas el anzuelo, buscan que compres el periódico, aunque ya la mayoría de los periódicos se está actualizando y lo está haciendo de manera virtual, de manera digital, y tienen que hacer llamativos sus encabezados porque ganan de publicidad. Mientras más personas le hagan clic a la página y vean publicidad de las empresas que se lo están pagando, ellos ganan más dinero. Entonces hacen encabezados llamativos para que caigamos. La estructura consta de introducción, desarrollo y remate. Es decir, introducción, te voy a dar a conocer de poquito a poquito la noticia. Luego ahora sí que voy a la parte más relevante de la noticia y al final unas conclusiones. La estructura consta de, bueno, eso ya lo dije, perdón. Suele responder, por lo general cuando leemos una nota periodística de algo que pasó en el mundo, no vamos a encontrar explícitamente, pero por lo general, de manera implícita, una noticia busca responder estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué? Les digo, las preguntas no las vamos a ver ahí, pero te van a responder esto, el texto. Convenciones de lectura. Para obtener una idea general de la noticia u otro texto periodístico, se pueden leer únicamente el encabezado y titulares. El titular es como que el subtítulo. Sin embargo, en la era digital, como ya les dije, no se basen solo de eso. Nunca se basen solo de el encabezado. Lamentablemente en internet se han generado más y más reciente
más constante las fake news, las noticias falsas, que buscan perjudicar, que buscan incluso generar pánico, ya sea por cuestión política, por cuestiones sociales o también por cuestiones de dinero. Lamentablemente, cuando digamos estamos navegando en Facebook, a mí me ha pasado, aparecen encabezados que les dije tienen que hacerlo llamativo, pero hay personas, hay periódicos falsos que se benefician aunque no abras la nota, con el simple hecho de que lo hayas leído y ya está en tu cabecita el encabezado y que tú no entraste a comprobarlo, ya ellos ya ganaron. Y así funcionan las fake news. En una ocasión, hace como 4 años, también impartía taller de lectura y redacción y salió una fake news. McDonald's se retira de México. Yo dije, oye, pues no es posible, perdería muchísimo dinero. Acá habemos muchos gordos, ¿no? Sería un mal negocio salirse. Entré y jajaja, esta era una broma. Si te gustó, comparte. Ya, pues no lo compartí, no me gusta compartir fake news. Pero al día siguiente un alumno, maestro, asustado, vio que se va a McDonald's de México. Él no abrió el enlace. Y ya se quedó con una fake news. Y así pasa muchísimo, ¿no? Entonces no se queden solo con el encabezado, por favor, chicos, comprueben. Y también si es un periódico patito, verifiquen en otros periódicos si es cierto o no. También importantísimo. Y tenemos por último los textos literarios, que son los poéticos, narrativos y dramáticos. Estos los vamos a ver más adelante ya de manera muy detallada, y también en literatura, que es del siguiente año, lo vamos a ver. Su intención comunicativa: construir mundos posibles, aunque pueden ser fantásticos también. Proponer una visión del mundo y crear un efecto estético, es decir, que sea agradable como lectores y que lo disfrutes prácticamente. El propósito de la lectura de estos tipos de textos es abrirse a nuevas experiencias, conocer diferentes maneras de pensar, vivir y ser, y cultivar la imaginación. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo este tipo de textos también buscamos propiciar e imaginarnos las cosas. Características externas e internas. Puede estar escrito en verso. Es la poesía. ¿Cómo es escrito en verso? Cada línea se llama verso y terminamos una oración y pasamos a la siguiente. Y por lo general puede ir centrado. Cuando ustedes googlean una canción que les interesa y les sale ya la letra, ese es el modo en verso. Luego tenemos la otra forma de escribir, que es en prosa. Es como nosotros estamos acostumbrados a escribir normalmente. Y el diálogo es cuando ponemos personajes y le damos voz para que estén hablando entre personajes y personajes, están dialogando. Su estructura y organización depende del género literario al que pertenezca, es decir, dependiendo qué es. Un poema, un cuento, una obra de teatro, va a ser que elegimos redactar en prosa, en verso o en diálogo. Sin embargo, se pueden describir. Imagínate, escribes una obra musical, o sea, una obra de teatro, pero es musical. Tienes el diálogo, pero también tienes la parte de verso. Dice, la poesía se expresa fundamentalmente mediante imágenes poéticas o imágenes retóricas, que son analogías. ¿Qué es una analogía o una metáfora? Es cuando decimos algo, lo hacemos de una manera más bella, como que el mensaje está oculto, no te lo voy a decir tal cual, tú tienes que descubrirlo, ¿no? O hasta cuando decimos un dicho, se le llama que es una figura retórica. Si yo te digo a tal palo, tal astilla, ya sabes de que lo mismo que hace el papá lo está haciendo el hijo. Eso es un ejemplo de una metáfora. Y la literatura, o sea, los textos literarios tienen muchísimo estas figuras retóricas. Ok.
Las convenciones de la lectura, de este tipo de lectura: leer el texto sin esperar que transmita información verdadera. ¿Por qué? Porque te puedo crear una obra que haya salido completamente de mi mente, y puede ser un mundo fantástico, no necesariamente tiene que ser verdadero. Poner atención a la organización del texto, así como las palabras y la manera en que se combinan de acuerdo con el tema. Hay palabras que las puede inventar el autor porque está creando un mundo mágico. Y dice: para dialogar con el texto hay que ser un lector activo, elaborar hipótesis, plantearse preguntas, imaginar qué va a ocurrir, dejar que afloren sensaciones y emociones. Es decir, estar atento para no perderse de absolutamente nada. Les voy a poner un ejemplo muy rápido y con eso voy a concluir. Hay un libro que se llama 100 años de soledad. Hay 3 personajes que tienen el mismo nombre: el padre, el hijo y creo que un sobrino. Si no estás prestando atención, llega un punto en el que no sabes quién hizo qué. No sabes si fue el papá, el hijo o el sobrino. Entonces sí se necesita mucha concentración en algunas lecturas de textos literarios. Chicos, siguiente sesión vamos a ver el proceso de escritura. No pensé explayarme tanto, pero ya vi que sí. Entonces vamos a dejarlo por acá y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente inicio de semana.